Bienvenidos amigos a una nueva edición de Zona Misterios, como siempre, aquí por las pantallas de Canal 5. Hoy tenemos preparado un excelente programa. Vamos a estar con la mítica Atlántida, aquella tierra que estaba rodeada de 3 aros que supuestamente estaban dentro del Océano Atlántico o en el Mediterráneo, que tan solo les llevó una noche y un día para hundirse y desaparecer para siempre. Hoy también estamos con el famoso escritor dramaturgo francés Jules Verne, conocido como Julio Verne, un adelantado, un escritor que escribió libros, infinidad de libros que acompañaron la literatura infantil de otras épocas, pero que se adelantó en el tiempo. Hablaba de viajes hacia la estrella, hablaba de viajes a la luna, hablaba de viaje hacia el interior de nuestro planeta Tierra, habló de muchas cosas. Hoy también este enigma de Julio Verne. También vamos a estar repasando lo que aconteció aquí en la República Argentina en este mes de agosto, en este 2014. La prueba de la plataforma de lanzamiento Tronador 2. Tecnología 100% argentina, un orgullo argentino y la posibilidad en el futuro de volver a la carrera aeroespacial. También el día de hoy tenemos el informe especial de los Foo Fighters, aquellos que hicieron estas bolas de fuego, que hicieron su primera aparición, le iba a decir, en 1945, el reporte de los pilotos, tanto de la parte de la guerra de Hitler, como también aquellos pilotos que pertenecían precisamente a los Unidos, es decir, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. Eso y mucho más tenemos hoy aquí en Zona Misterios, que comienza de la siguiente manera. Hay tantos casos en la historia, tantos hechos terroríficos que son difíciles de creer, tan sorprendentes que es difícil sacar su conclusión, dar teorías acerca de la verdad. Tantos hechos que cada vez quedarás más asombrado de lo misteriosa que puede ser la vida. Bien amigos, continuamos con ustedes y vamos a repasar ahora la mítica Atlántida. Precisamente este tema, el misterio de Atlántida, está en el volumen de próxima aparición, Enigmas de la Humanidad, escrito por quien le acompaña ahora en Zona Misterios. Esto muy pronto va a aparecer. Y este enigma es precisamente uno de los enigmas que está dentro de este libro, Enigmas de la Humanidad, la Atlántida, este mítico continente que surgió tan solo una noche y un día, según el diálogo de Critias y Timeo en Platón. Y decían que los atlantes, los supuestos habitantes de la mítica Atlántida, tenían una tecnología superior a la nuestra. Y que precisamente por esa tecnología superior, por esos conocimientos mucho más avanzados que lo que actualmente tenemos en pleno siglo XXI, es que la Atlántida cayó en desgracia y fue hundida tan solo en una noche y un día. Pudo haber sido un tsunami, pudo haber sido un gran terremoto, un gran cataclismo, o sencillamente es un diálogo que se encuentra en el Critias y en el Timeo de Platón. Hoy lo vemos aquí, en Zona Misterios, en la mítica Atlántida. De Atlántida. La leyenda cuenta que Atlántida era una isla de grandes dimensiones. Se podría considerar un continente. Según algunas hipótesis, en el Mediterráneo, en otras versiones en el Océano Atlántico, fue destruida por un terremoto o tsunami que inundó totalmente sus tierras, dejándola por siempre sumergida bajo las aguas y olvidada en el pasado. Sus habitantes poseían una tecnología y cultura muy superior a la de los contemporáneos de su época y fueron decisivos en los avances de todas las culturas mundiales. Su ubicación les permitía el acceso a culturas tan dispares como la egipcia y la maya, y eran consumados viajeros, dominando con sus barcos todos los mares y océanos del planeta. La similitud entre estructuras arquitectónicas como las pirámides mayas y egipcias, o el parecido fonético de algunas palabras en culturas separadas por aguas y miles de kilómetros de distancia, se deben, según los partidarios de la existencia de dicha isla o continente, y a la influencia que los atlantes, gracias a su avanzada tecnología, marcaron culturas en todo el mundo. La leyenda de Atlántida parte de Platón hacia el 350 a.C., el cual, en los diálogos Timeo y Critias, cuenta la historia de una civilización floreciente
que vivía en una isla más allá de las columnas de Hércules. Él aseguraba basarse en el sabio griego Solón, que 200 años antes decía haber oído en Egipto que una isla había sido destruida al oeste como consecuencia de un gran cataclismo que la sumergió en las aguas en tan solo unas horas. En más o menos 20 páginas describe esta floreciente cultura, sus ciudades y abundancias, y como debido a una afrenta a los dioses, fueron castigados y una serie de cataclismos que sumergieron en las aguas. Si tomáramos solo en cuenta lo que has oído hasta este momento, no sería más que una de las historias mitológicas de Grecia, pero por numerosos estudios a lo largo de la historia han tratado de buscar su verdadero significado, ya que en varias culturas existen mitos similares. Según algunos de ellos existen unas especies de memoria históricas o componente real en dichas historias. Y si bien la mayoría de las hipótesis fueron desestimadas por falta de pruebas o demostrar su invalidez, es cierto que de tratarse de una leyenda fue de gran difusión en una edad tan temprana del hombre que previvió en diferentes y dispares culturas. La imagen romántica de una isla fabulosa tragada por el mar ha significado que su ubicación haya sido buscada desde la época de Platón, aunque nadie está seguro si existió realmente. Muchos son los investigadores que la han buscado. Una empresa no del todo descabellada, pues al fin y al cabo, también la Troya de Homero se creía producto de la fantasía. Las ubicaciones sugeridas para la Atlántida incluyen lugares diversos, y cada una asegura que fue ahí donde las aguas del mar sepultaron a la Atlántida. Del relato de Platón se deduce que la civilización atlante debió florecer hace más de 12.000 años. Este dato no puede ser exacto en ningún caso, puesto que en aquellos remotos tiempos todavía no existía ninguna cultura evolucionada que trabajara los metales, estuviera gobernada por reyes y dominara los mares con sus barcos. En cuanto a la localización del misterioso continente, el texto del filósofo la sitúa más allá de las columnas de Hércules, y esto significaba, según la concepción de la antigüedad, al otro lado del estrecho de Gibraltar, es decir, en el océano Atlántico. El relato de Platón hablaba de una enorme isla más allá de las columnas de Hércules. Este dato hacía suponer que debía encontrarse en el océano Atlántico, y durante siglos investigadores del tema la situaron en dicho emplazamiento. Dichas teorías fueron totalmente rechazadas en 1950, cuando se demostró la tectónica de placas y se comprobó que no existen ni existieron vestigios de ningún continente sumergido, hasta que dicho teórico emplazamiento se demostró que no era correcto. Investigadores como Ignatius Donnelly, quien publicó su libro Atlantis, The Antediluvian World en 1882, obra que conocieran más de 50 ediciones y que sirvió de punto de partida para numerosas teorías posteriormente. Donnelly estudió los enigmas de distintas culturas y elaboró a partir de tan misteriosos ingredientes una hipótesis irresistible. La Atlántida fue un continente entre Europa y América que se sumergió y que incluso llegó a constituir un puente terrestre entre ambos mundos. Bloques submarinos de piedra que parecen restos de calzadas y murallas ha inducido a suponer que Atlántida fue encontrada junto a las costas de Bimini, una de las islas de las Bahamas. En una sesión de trance realizada en 1933, el vidente norteamericano Edgar Cayce describió de una forma colorística y fantástica la vida en aquella antigua civilización, procediendo además que una parte de ella sería encontrada en el año 1968, y en efecto, un año más tarde de lo vaticinado, se descubrieron en el fondo marino frente a las Bahamas ciertas estructuras aparentes realizadas por la mano humana. La localización de la Atlántida en esta zona ya había sido propuesta por otros investigadores, que sin duda se remitían a los datos aportados por el geógrafo romano Marcelo. La tectónica de placas no deja lugar a dudas. No hay lugar para la Atlántida. Ningún continente o isla de dimensiones con las descritas
pudo haberse sumergido o inundado sin dejar pruebas de ello, por lo cual tenemos que pensar que de ser algo más que un mito deberíamos buscar la Atlántida entre las tierras ya conocidas. Aún así no deja de ser fascinante como durante siglos se ha buscado un continente idílico y existen tal cantidad de textos a lo largo de la historia que aportan pruebas de su existencia. Hay leyendas que dicen que desde el inicio fue una ciudad submarina que logró sus avances bajo el mar y la apuntan en lugares como el Triángulo de las Bermudas, el cual para algunos es la respuesta para los sucesos inexplicables en esa zona. Lamentablemente no hay datos científicos de que esto sea posible, pero en fin, cada quien tiene su visión de la Atlántida. Para algunos un mito, para otros tantos sus restos se encuentran en el fondo del mar y para otros más es una sociedad submarina. Lo cierto es que la Atlántida será por mucho tiempo un central de opiniones y debate, y teorías posibles a su existencia o mentira. A partir de este agosto de 2014 hay un gran adelanto tecnológico para la Argentina. Puede ser que volvamos otra vez a la carrera aeroespacial. ¿Por qué? Porque el próximo viernes pasado, a la hora 19:25 de la Argentina, despegó el VEX-1B. Este cohete que alcanzó los 828 kilómetros por hora con un peso de aproximadamente alrededor de 2.800 kilos y un tamaño de 14 metros y medio. La prueba de la plataforma Tronador 2, aquí con tecnología argentina, con material argentino, con argentinos expertos en aeronáutica, colocaron este VEX B1 al aire. Y esto es precisamente el comienzo de lo que va a acontecer en el futuro. ¿Por qué? Porque precisamente en ese futuro la Argentina tiene la posibilidad de colocar satélites, ya sea de estudios meteorológicos, en fin, de comunicaciones, y volvemos otra vez a integrar la carrera aeroespacial mundial. Un orgullo argentino, y lo reflejamos aquí en Zona Misterios. El Ministerio de Planificación Federal informó que se realizó con éxito en Pipinas, provincia de Buenos Aires, un nuevo ensayo de las pruebas del futuro lanzador de satélites argentino Tronador 2, con el lanzamiento del vehículo experimental VEX-1B. Este ensayo para probar en vuelo el sistema de propulsión y el de navegación, guiado y control, permitió verificar la madurez tecnológica del proyecto. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, destacó que esta prueba constituye un avance más en el camino hacia un desarrollo tecnológico soberano en materia de satélites, y recordó que es posible por la política que puso en marcha Néstor Kirchner y que continúa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El vehículo VEX-1B es el segundo de una serie de 3 a 6 cohetes experimentales a lanzar como prototipos para perfeccionar el lanzador satelital Tronador 2 y tiene una altura de 14 metros y medio, equivalente a un edificio de 5 pisos, pesa casi 3 toneladas y alcanza una velocidad máxima de 828 kilómetros por hora. Continuamos en Zona Misterios y ahora nos vamos con unas imágenes que nos acercó la gente de NASA TV, realmente espectacular. Es la primera vez que tendrán ustedes también oportunidad a través de las pantallas de Canal 5 y de Zona Misterios de observar las famosas llamaradas solares, este fenómeno increíble de esta bola inmensa de hidrógeno que es una estrella, pero que en realidad es precisamente eso, una gran bola de energía, una gran bola de hidrógeno líquido y que se encuentra en constante llamarada, en constante fuego. Y precisamente la NASA, a través de uno de los satélites que tiene enfocado y que controla el tema del Sol por las ondas solares y demás, tomaron estas imágenes
absolutamente increíbles. Primicia para ustedes aquí también en Zona Misterio. La observamos juntos, son apenas algunos segundos nada más, pero segundos imperdibles. Proseguimos en Zona Misterios y ahora el adelanto que teníamos desde el programa anterior, que tiene que ver con el enigma de la Segunda Guerra Mundial. Y usted se preguntará qué enigma existía en la Segunda Guerra Mundial, una cosa tan cruenta, tan cruel, con tanta mortandad. Precisamente estas acciones bélicas eran acompañadas por los famosos Foo Fighters, esas pequeñas bolas metálicas que estaban vueltas como en llama y que en todas las maniobras, en todos los combates específicamente aéreos, tanto las tropas norteamericanas, las alemanas, las japonesas, también inclusive las tropas que pertenecían al equipo aliado, observaban y hacían su informe de reporte de vuelo que acompañaban todas las acciones bélicas estas esferas de fuego que brillaban tanto como un metal, pero que jamás tuvieron algún tipo de intervención bélica en contra de estas aeronaves que en aquellos 1945, plena Segunda Guerra Mundial, hacían sus incursiones aéreas o sus combates aéreos. Esta es la parte enigmática de la Segunda Guerra Mundial y los famosos Foo Fighters. That the number of reported UFO sightings always increases during wartime. In times of war, when vast civilizations are in conflict, and in conflict so terrible that it seems as though the civilizations will wipe themselves out, suddenly out of nowhere, UFOs appear. While skeptics and military historians attribute these alleged sightings to war nerves or stress, those who believe in UFOs find the number of instances hard to dismiss. When World War II broke out in September of 1939, there were numerous reports of unidentified flying objects spotted over Hitler's Germany. Although the term UFO had not yet been coined, the Allies believed the bogies, as they were then known, were new fighter planes being developed by the Nazis. But the first combat bomber jets, the German Messerschmitt Me-262, weren't deployed by the German Air Force until 1943. It certainly doesn't escape notice just how advanced the Nazi propulsion systems and their aeronautics technology really was. They had the first operational jet fighter to see combat. They were building and test flying aircraft that look incredibly similar to UFOs that are reported even today. They had greatly advanced rocket technology. There have long been rumors about Nazi projects to build aircraft using UFO technology. At the end of the 19th century, there was Aleister Crowley, H.G. Wells, Bram Stoker, who wrote Dracula, and Jules Verne, who wrote From Earth to the Moon. They were in a society called the Golden Dawn. In that society, they actually believed in the existence not only of UFOs, but extraterrestrials. That culture influenced Hitler in the late 1920s, early into the 1930s. In looking for the origins of the Aryan race, they went all the way to India and the Vedic texts, which talk about UFOs. So Hitler, in his own way, was a UFO believer and sought to develop his own version of a UFO based on the Vedic texts
to have a dramatic Wunderwaffe, a wonder weapon that would end the war. Although the Nazis never developed this so-called wonder weapon, reports of strange flying machines in German airspace continued throughout the war. But just what was it that the Allied pilots were reporting? In the 1940s, as waves of American bombers were literally obliterating German cities, Dresden, Hamburg, Berlin. In these raids, American fighter pilots saw these balls of light coming at their planes. They didn't know what they were. They thought they were German secret weapons at first, so they called them Foo Fighters. The word feu in French is fire, and these were balls of fire coming out. So, instead of Feu Fighters, they were Foo Fighters. They were seen in large numbers over Germany and over Western Europe, where they were described variously as structured craft or simply balls of light. That was so important at the time that the military began to notice it, and they began to investigate these things. There are hundreds of cases. None seemed to be very harmful to planes, but they were all over the place. Curiously, when the Foo Fighters appeared, Allied aircraft would sometimes experience mechanical failure. And perhaps most mystifying of all was that some pilots reported flying right through the UFOs as if they had no mass. It was never discovered what the Foo Fighters were or where they came from. But the theory that they were some sort of German secret weapon was widely accepted among Allied pilots at the time. But could the Third Reich have possessed technology more advanced than even our most modern aircraft? Some believe what the Nazis had developed was an advanced mechanism that scientists are still working on today: mercury-powered anti-gravity technology. This involves mercury being in a closed system, like a glass ball. Once that mercury becomes spinning in a gyroscopic manner within the closed system, that creates a lift. Electrified lift is also a very bright light. And in fact, many UFOs are described as exactly that. Towards the end of World War II, the Germans started producing massive amounts of mercury. And in fact, a number of the U-boats that were later sunk, one was sunk near Singapore, another one in Norway, only a few years ago they actually found it, and its entire cargo was mercury. What the few historians have actually written about Foo Fighters, and which is still apparently a secret today, is that they were a kind of mercury plasma ball, and the purpose of the Foo Fighters was to make a highly pulsed magnetic charge and field around the bombers, which would then cut out the engines and interfere with the electrical systems in the plane. Could Foo Fighters really have been based on extraterrestrial technology? If so, where did the Germans get it? UFO theorists point to the discovery of a flying saucer that allegedly crashed in the Black Forest near Freiburg, Germany in 1936. Some believe German scientists repaired the craft to test its energy and propulsion systems, and through reverse engineering were able to replicate some of these so-called alien technologies. Did the Nazis take this craft, and was there some sort of a pact that happened there? Did the Nazis, did they retrieve bodies? It's hard to pin down how much they had. Was there contact? There's always been that theory that they had a captured craft and that they were reverse engineering it. It's very possible. They were truly way more advanced than any culture at the time. Thank God for the American know-how, because we were combating them with our own kind of knowledge and technology as well. After World War II, there was an exercise mounted by the Americans called Operation Paperclip.
the Allies had been confronted with all this amazing technology from Germany. The jet engines, airplanes, the rocket engine airplanes, all these amazing devices. To give you an example of some of the material that was collected by Operation Paperclip, right at the end of the war, von Braun and his team had begun designing multi-stage rockets capable of reaching the United States. They also had plans for a space station, a classic circular sci-fi space station, and on this they had a huge sunlight collector and mirror that was designed to focus sunlight down on the Earth as a kind of death ray. There were all these wild ideas coming out of that team that turned it into a very valuable coup for the United States. Ultimately, it was von Braun who built the Saturn V rocket that took people to the moon. Continuamos en Zona Misterios y ahora sí viene un misterio realmente muy enigmático. Tiene que ver con la famosa hora 3:33 de la mañana, la denominada la hora del tiempo muerto. Dicen que a esa hora es la contrapartida de la hora de las 15, que es la hora de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y las 3:33 vendría a ser la hora del demonio. Es cuando la actividad paranormal es mucho más intensa. Es cuando precisamente a esa hora se podrían abrir portales de otra dimensión. No solamente para dejar pasar entes, sino también figuras que tienen que ver con lo demoníaco. Muchas personas a esa hora, específicamente entre las 3 y las 4 de la mañana, experimentan lo que se denomina parálisis del sueño. Pero eso y mucho más lo explicamos ahora en este reporte de 3:33, la hora del tiempo muerto. La hora del tiempo muerto. ¿Qué pasa a las 3:33 de la mañana? Varias investigaciones especializadas en materia esotérica aseguran que a ciertas horas de la noche las personas se despiertan sin razón, afirmando experimentar misteriosos fenómenos como la parálisis del sueño. El momento que más se destaca es el de las 3 de la mañana, que se conoce comúnmente como el tiempo muerto o la hora del diablo, ya que, según los expertos, es el momento en que la actividad paranormal entra en su máximo apogeo. Se dice que demonios y espíritus se encuentran más activos, dando paso a todo tipo de fenómenos paranormales. La teoría popular cristiana es que Jesucristo murió a las 15 horas, siendo las 3 de la mañana la hora opuesta, en un claro desafío de los demonios hacia la imagen de Cristo, burlándose de la Santísima Trinidad. Para los expertos, las 3:33 AM tiene un simbolismo satánico, ya que es la mitad de 666, el número de la bestia. Se cree que en este momento el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos está en contacto, permitiendo que los demonios y espíritus se comuniquen con las personas cruzando con una mayor facilidad que en otras horas del día. Según algunas investigaciones, se producen muchas muertes entre las 3 de la mañana y las 5, ya que en este momento el sistema inmunológico del cuerpo es más vulnerable. Entre estas horas, los enfermos terminales o personas muy ancianas son más propensas a pasar al otro lado, debido a que el cuerpo se debilita enérgicamente. Otros investigadores paranormales consideran esto como una teoría de por qué los espíritus están más activos en este momento, en correlación con sus tiempos de la muerte. Los fenómenos asociados a la hora 3:33 AM también han sido reportados por las personas que reconocen patrones repetidos de estos números en su vida cotidiana, como levantarse a las 3:33
o ver estos números en todas partes. El número 33, el poder de una conspiración esotérica. Muchas personas también afirman haber sentido misteriosas presencias mientras duermen a ciertas horas de la noche, con un sentimiento de miedo y de terror. Jules Gabriel Verne, conocido por la literatura antigua y la actual como Julio Verne, un adelantado en el tiempo. En sus obras tales como La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas en viaje submarino, se adelantó al tiempo, se adelantó a la llegada de la Luna, se adelantó a las investigaciones sobre nuestro suelo, se adelantó a los viajes en submarino, se adelantó a la creación del submarino. ¿De dónde sacaba esta información Julio Verne? ¿Cómo pudo hacer en aquel 1828 que nace hasta 1906 que parte de esta tierra para saber lo que iba a acontecer en el futuro y plasmarlo en una literatura que dio la vuelta al mundo entero y que básicamente el 80% de los jóvenes del mundo entero leyeron en algún momento alguna obra de Julio Verne? Esto es Julio Verne y su enigma, que tiene que ver precisamente con adelantarse en el tiempo. Soy el más desconocido de los hombres. Así pensaba sobre sí mismo un hombre que invitó a soñar a millones de personas con sus obras. Él es, en sí mismo, el mayor enigma literario del siglo XIX. Hablamos de Julio Gabriel Verne Allots. Murió el 24 de marzo de 1905. Toda Francia le lloró. Tenía 77 años. Dejaba atrás su tristeza perenne, su fracasada vida sentimental y sobre todo se marchaba con sus misterios. Se iba un hombre que dibujó con antelación el mundo moderno y que pese a ello se hartó de decir, una y otra vez, que no era vidente. Sus restos fueron enterrados días después en Amiens. Su tumba, una de las más bellas del planeta, presenta la escultura de un hombre emergiendo del interior de la tierra y dirigiéndose hacia el cielo. Su biógrafo Marc Soriano es quien desvela, en la siguiente argumentación, parte del enigma verniano. Escribió 74 viajes extraordinarios, 18 novelas, 4 obras de divulgación geográfica, varias adaptaciones teatrales e innumerables piezas y óperas. Es decir, una amplia nebulosa de obras, muchas de las cuales brillan con un vivo destello y son conocidas en todo el mundo, pero de las que la mayor parte son mal conocidas e incluso completamente ignoradas. Hay, sin duda, un Verne desconocido, un Verne que escribió sobre todo al final de su vida novelas crípticas y ciertamente visionarias, y así en 1898, casi con medio siglo de antelación, Verne habló de la bomba atómica en su libro Frente de Bandera, o 4 años después, en La Caza del Meteorito, manejó conceptos que décadas después harían inmortal a Albert Einstein. También predijo la llegada de las guerras mundiales, del nazismo, en fin, Verne se anticipó a su tiempo. Pero si hay una obra visionaria, inmortal y anticipatoria en Verne, esa es De la Tierra a la Luna. En el libro, Verne sitúa la trama en Estados Unidos, justo con un siglo de antelación al verdadero alunizaje. En su novela, las dimensiones y el peso de su nave son las mismas que luego tuvo el Apolo 11. Verne, además, llamó a su prototipo Columbia, alunizó en el mismo lugar en el que luego lo hicieron varias misiones espaciales y cayó a tierra exactamente en donde lo hicieron algunas de las mismas misiones. En su obra, Verne tardó en llegar a la Luna al mismo tiempo que empleó el Apolo, y así podríamos enumerar muchas más coincidencias que se nos antojan como verdaderas visiones del futuro. Recientemente ha aparecido una novela inédita de Verne. Se titula París en el siglo XX. La escribió en 1863 y situó la trama en el futuro, exactamente un siglo después. En este libro, Verne dice que en 1963 toda una red de trenes subterráneos discurrirán bajo la capital gala. Habla también del fax, de coches que se mueven gracias a motores de explosión o de una red eléctrica de alumbrado público que hará de la ciudad del Sena un bello espectáculo. Pero hay más.
Verne situó un gigantesco faro en París, cerca del Sena. Casualmente, en el lugar en donde se encuentra ese faro está hoy la Torre Eiffel, cuyo proyecto de construcción no comenzó a esbozarse hasta 20 años después de que concluyera su insólita y hasta ahora casi inédita novela. ¿Era Verne vidente? Él aseguraba que no, y decía que poseía fuentes de información científica de vanguardia, y sin lugar a dudas que era un hombre informado. Según se sabe, los fundamentos técnicos de sus libros estaban reflejados en sus archivos, formados por decenas de miles de fichas y miles de criptogramas. Y es que, según dicen, en sus obras Verne incluyó numerosos mensajes cifrados. Pero lo cierto es que sus fichas, sus secretos, en definitiva, todos sus archivos, los quemó poco antes de morir. Y se llevó a la tumba su secreto. Sin embargo, los historiadores han averiguado que Verne mantuvo estrechos contactos con iniciados y esoteristas franceses del siglo XIX. Incluso han reconstruido sus reuniones con ellos y no pocos aluden a fuentes de inspiración cuasi divinas. Incluso se ha averiguado el nombre del grupo oculto al que perteneció, la Sociedad de la Niebla, una orden secreta que custodiaba saberes ocultos. Y después de reconstruir este episodio oculto, nos damos cuenta de que Verne ya lo dejó escrito. El protagonista de una de sus más inmortales obras, La Vuelta al Mundo en 80 días, se llamaba Phileas Fogg, y Fogg en inglés significa precisamente niebla. Muy bien, amigos, así llegamos al final de otra edición más de Zona Misterios, aquí por las pantallas de Canal 5. Espero que lo hayan pasado tan bien como lo pasamos nosotros. Le agradecemos la labor en cámaras a Jonathan, que mi hijo menor, que me está acompañando en estas grabaciones en este último tiempo, así que agradecemos su labor también, que es una labor altamente profesional, o al menos eso es lo que nosotros intentamos desde este programa. Llegar a ser lo más profesional posible para que usted, amigo televidente, tenga el mejor material y la mejor calidad en toda la información. Muchísimas gracias y le proponemos, si Dios mediante, que en 7 días nos volvamos a encontrar otra vez aquí, nuevamente en las pantallas de Canal 5, a través de Zona Misterio para seguir recorriendo más enigmas del mundo entero.